1000, que es otro de los índices que me estaban... Bien, si tomaste esta compra de acá, esta compra de nosotros ya la habíamos identificado hace 2 días, ¿no? Que el precio podía reaccionar acá y hacer el rompimiento a esta estructura. Ya que el precio me está confirmando en este sentido, yo a ustedes les había dejado, los que estuvieron ayer en la clase, se puede dar cuenta que esta zona yo ya la había marcado como liquidez, que el precio debe venir a tomar, ¿cierto? Esta liquidez el precio la debe venir a tomar. ¿Cuándo la va a tomar? Cuando el precio suba hasta mi verdadera zona de oferta que la tengo acá arriba. Es decir, que el precio tiene grandes intenciones de subir hasta acá. Por lo cual esta semana que viene, por lo menos vamos a buscar compras hasta que el precio me rompa este mínimo. Si el precio no me rompe este mínimo, vamos a seguir comprando hasta acá. Acá yo estoy en una temporalidad de 1 hora porque ya este seguimiento del precio ya nosotros lo hicimos en una temporalidad diaria. Igual yo se los voy a mostrar nuevamente. Esta sería mi zona de oferta. Esta sería una zona de oferta interna. Es decir, que el precio puede llegar hasta esta zona y reaccionar, o puede llegar hasta esta zona y reaccionar a la baja. Es decir, que por ahora estamos en compra. Y me gustaría también, perdón, ahora sí, me gustaría también que la vela del día de hoy cierre así alcista, que cierre así tal cual como está, porque esto me demuestra que el precio tiene muchas intenciones de seguir subiendo. Bien, continuamos acá. Entonces, ya tengo mis zonas identificadas. Estas zonas las hemos identificado en todos estos días de clase. Si ustedes se acuerdan, pueden ver que está tal cual como nosotros marcamos el gráfico. Tenemos mi zona de venta por la parte de arriba, mi zona de compra por la parte de abajo, muy bien identificadas. Y el precio se va a mover dentro de esta zona. ¿Cuál sería la zona a la que el precio debería llegar primero? A mi zona de oferta, para venir a buscar la zona de demanda. Entonces, vamos a darle seguimiento al precio en temporalidad menor para identificar cuál es el movimiento que está haciendo en este momento. Bien, por acá tengo toda esta zona de liquidez que el precio me dejó mientras hacía el rompimiento de esta estructura. Si ustedes se dan cuenta o si recuerdan lo que yo les he dicho, cuando el precio realiza un movimiento con muchos máximos y muchos mínimos internos, eso quiere decir que estamos dentro de un retroceso de la estructura. Es decir, si el precio me realiza un movimiento así, supongamos es este, luego el retroceso lo hace así, con muchos quiebres, luego impulso, luego retroceso. Esto quiere decir que la dirección del precio es hacia la alza. ¿Por qué? Porque los retrocesos los está haciendo suaves o despacio o con mucha liquidez interna. Y el impulso lo hace de una manera más agresiva. Si ustedes comparan este movimiento que está haciendo acá, que es todo así, impulso y retroceso pequeño, para el que está haciendo ahora, entonces podemos identificar que esto es un retroceso y esto es un impulso. Entonces tenemos que buscar, a ver, no analizas euro dólar. En realidad sí analizo Forex, pero el Forex todavía no lo comparto. El Forex es un análisis que yo hago, pero es solo para mí, no lo comparto. Probablemente lo comparta más adelante, pero el tema está es que entonces voy a pasar mucho tiempo en el gráfico y yo también tengo otras cosas que hacer. Pero voy a pasar mucho tiempo en los gráficos explicando y analizando. Entonces eso también hay veces que cuando tú llevas mucho tiempo en un gráfico se te pierde la idea que tienes y ya no es como que lo mismo, como que la mente se cansa y ya te cuesta mucho más identificar la zona. Por eso también yo no recomiendo pasar tanto tiempo. O sea, sí pasen tiempo en el gráfico, pero les puedo recomendar, hagan 1 hora de análisis técnico, después descansen un poco, hagan alguna otra actividad y después si vuelven a la computadora, vuelven a analizar los gráficos para que no lo hagan tan seguido porque eso agota mucho y es mucho más difícil para uno entenderlo. Para los crash, cuando es bajista, ¿cómo sería? Ahora vamos a ver un crash y lo analizamos entre todos, para que ustedes también se den cuenta cómo se analiza un gráfico. Bien, entonces, para no perder el contexto, acá tenemos estos movimientos que ya sabemos que es liquidez que el precio está dejando, que en algún momento va a venir a buscar y puede ser esta semana. Esta semana podemos estar buscando compras. Bien, tengo mi último movimiento acá, en este punto. Me hizo un boss y al mismo tiempo hizo un impulso
tan fuerte que fue capaz de romper mi último máximo en la estructura. ¿Qué tengo yo acá? A ver, necesito que ustedes me digan en el chat qué tengo yo acá en este movimiento. ¿Esto qué sería? Este impulso que fue capaz de romper el impulso anterior. Exacto, es un chocho. Ahora sí, es un chocho. Es un cambio de carácter. Recuerden que los cambios de carácter de la estructura, por favor, anótenselo en un papelito para que no se les olvide. El cambio de carácter de la estructura es cuando el precio tiene una dirección y realiza el cambio solamente para demostrarnos a nosotros que ya tiene interés de si estaba alcista el precio, entonces en ese momento hizo un cambio para continuar su impulso, pero bajista. ¿Ok? Es un cambio de carácter en la estructura, un cambio de tendencia de la estructura. Si acá en este punto venimos bajistas, una vez que el precio me realiza un alto más alto que el anterior, eso quiere decir que ya tiene interés en hacer un cambio de tendencia de bajista a alcista. Entonces, ¿cómo identificamos acá este punto? Así. Acá tengo mi máximo, mi mínimo, mi máximo, mi mínimo. En este movimiento el precio fue capaz de hacer un alto más alto que el anterior. Por ende, acá yo tengo un cambio de carácter en la estructura con cuerpo de vela, ojo. Un cambio de carácter en la estructura con un cuerpo de vela, lo que me demuestra a mí que tiene intenciones de seguir subiendo. Una vez que el precio me realiza el cambio de carácter, por el lado izquierdo marco mi toma de liquidez, que sería todos estos mínimos que están acá, sería mi toma de liquidez. Ojo, esto que tengo acá como un BOS es un BOS diario. Esto es un BOS diario que obedece a este punto. ¿Ok? Este BOS lo sigo manteniendo porque es mi temporalidad diaria. Y esto que estoy marcando acá nuevo es mi temporalidad o mi estructura interna. Recuerden que tengo una estructura externa y una estructura interna. Entonces, si estamos trabajando en mi estructura interna para que el precio llegue hasta esta zona, tengo que identificar cuáles van a ser mis zonas de oferta o mis zonas de demanda. En este caso, como son compras, buscamos mis zonas de demanda. Entonces, una vez el precio me realiza el cambio de carácter en la estructura, ¿qué tengo que hacer? Marcar mi última vela roja, en este caso, porque el movimiento es alcista, marco mi última vela roja como un order block. ¿Ok? Entonces, acá tengo mi zona de order block. Supongamos que el precio llegó a mi zona, ¿cierto? Llegó a mi zona. Yo no voy a entrar una vez el precio llegue a la zona. ¿Por qué? Porque quiero una confirmación. Entonces, bajo mi temporalidad. Recuerde que en Boom puedo bajar hasta 15 minutos para confirmar una entrada. Hasta 15 minutos me puedo permitir. ¿Ok? Bien, entonces acá en este punto, la verdad para mí no... Bueno, acá veo una zona ineficiente. Creo que esto fue lo que yo expliqué la semana pasada del Fair Value Gap. Voy a explicárselos nuevamente a ustedes. Por favor, tomen nota que esto es algo muy, muy importante. Que es el Fair Value Gap. Es el espacio vacío entre el cierre de una vela y la apertura de otra vela. Bien, estamos en esta zona. El precio me llega a mi zona de compras y yo necesito buscar una confirmación del precio para poder entrar en mi zona de compras y así disminuir mi stop loss. Identifico mis zonas. Este sería un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo y un mínimo que fue capaz de hacer la ruptura de todos estos puntos. Entonces, como este es mi punto, el que fue capaz de hacer la ruptura del último bajo, a este punto es con el que yo voy a trabajar como un cambio de carácter. Entonces yo lo marco hasta que me tope con una vela con cuerpo que me haga el cambio de carácter de la estructura. Es decir, esta vela, ¿por qué esta no? Porque esta no fue lo suficientemente capaz de cerrar por arriba de este máximo. Entonces, la vela que fue capaz de cerrar por arriba de este máximo fue esta, que es la cual a la que yo voy a obedecer como un cambio de carácter de la estructura interna. Esto para confirmar una entrada en compras. Bien. A ver, por una pregunta, por la toma de liquidez, ¿importa? El color debe ser de la vela contraria. Para las tomas de liquidez, yo lo que hago es tomar la última vela contraria al impulso, siempre y cuando esa sea la vela que me hizo el punto máximo o mínimo. ¿Ok? Pero por ejemplo, acá en este punto te lo voy a responder con este ejemplo. ¿Por qué? Porque el precio acá en este punto me hizo una toma de liquidez con una vela que no es la vela contraria al impulso que yo estoy buscando. Sin embargo, es una toma de liquidez válida porque el precio tuvo la intención de hacer un mínimo y regresó solamente para hacer que las personas que estaban comprando acá
la sacara en mercado con este movimiento de toma de liquidez. Por eso se llama toma de liquidez o una manipulación del mercado. El precio vino, manipuló estos mínimos, si ustedes se dan cuenta y trazan una línea acá. Por eso es que ustedes tienen que también darse cuenta de todas las pistas que le da el mercado. Por ejemplo, supongamos que de aquí para acá el precio todavía no está dibujado. Solamente tenemos estas velas. Pero si ustedes se dan cuenta en este punto, ven que estos mínimos, este y este son mínimos iguales. ¿Y qué pasa cuando hay mínimos iguales? El precio tiene que ir a buscar toma de liquidez de esos puntos. ¿Cuándo busca la toma de liquidez? Justo cuando me hace este movimiento. Me hace el rompimiento de la zona para hacer toma de liquidez y me hace un movimiento limpio, quebrándome o cambiándome la estructura de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Esto no es una casualidad. ¿Por qué? Porque está dentro de una zona de compras de una temporalidad mayor. ¿Ok? Este movimiento que acaba de hacer el precio acá no es una casualidad. ¿Por qué no es una casualidad? Porque está dentro de una zona de compras. Y esto es lo que tiene que hacer el precio en una zona de compras para nosotros poder hacer nuestra estrategia o hacer nuestras marcaciones para poder entender una entrada y poder comprar. Si tengo videos grabados, no, todavía no tengo videos grabados. Esta clase va a quedar grabada, pero en mi TikTok personal, no la voy a compartir en algún canal de YouTube. Pero igual tengo que, si no me equivoco, voy a hacer algunas correcciones y después lo subo para que esté más que nada en los clips que son más importantes, en donde yo les estoy explicando información que tiene bastante relevancia. Bien, si tengo un grupo, sí, escríbanme por privado y yo les paso una invitación del grupo de Telegram. Pero para no salir de contexto de esta explicación que les estoy haciendo acá, quiero saber si ustedes me están entendiendo de por qué el precio hizo este movimiento hacia la baja y luego me hizo el cambio de carácter. Bien, eso es lo que quiero, que ustedes entiendan. Que entiendan por qué el precio realizó la toma de liquidez de estos mínimos. Y el precio me realizó la toma de liquidez de estos mínimos solamente para hacer la toma de liquidez de estos puntos de las personas que están comprando. Y acá, respondiendo una de las preguntas que me hicieron en el chat, que me di cuenta que la vi, me estaban diciendo que si la toma de liquidez tiene que ser con la vela contraria al impulso. En este caso no es así. En este caso la toma de liquidez viene desde esta vela porque fue la que tocó el punto mínimo antes de hacer el rompimiento de la estructura. Eso es como un tips para que ustedes lo tengan muy bien apuntado. El punto mínimo o el punto máximo de la estructura es la que genera el rompimiento o el cambio de carácter, es la que va a ser nombrada como una toma de liquidez. Es decir, tengo acá mi movimiento bajista. El punto mínimo no lo alcanzó mi vela roja, sino lo alcanzó la vela verde, por lo cual yo voy a obedecer a esta vela verde que fue la que fue capaz de realizarme la toma de liquidez antes del rompimiento de la estructura. Es decir, que es el punto mínimo de mi zona donde fue capaz de hacer la toma de liquidez o la captura de liquidez de los compradores que estaban de este lado izquierdo. Entonces, por ese motivo es que yo voy a obedecer al mercado o a hacerle la aceptación al mercado de que esta es mi vela la cual me está haciendo la toma de liquidez. Entonces, ¿qué hago yo acá? Identifico mi vela como toma de liquidez, sin embargo, mi zona de order block sigue siendo mi vela roja. ¿Ok? Mi vela contraria al impulso es mi vela, la cual yo voy a identificar como un order block. La toma de liquidez puede ser mechas y no importa cuál sea el color de la vela, siempre y cuando sea la vela que llegó hasta el mayor punto de alcance. Puede ser verde o roja en toma de liquidez. Recuérdenlo, eso es una toma de liquidez. Es decir, que el precio solamente tuvo la intención de venir hasta esta zona para sacar a las personas que estaban comprando en este punto. Entonces, una vez tengo mi manipulación o mi toma de liquidez, yo identifico mi zona o mi vela como una vela order block. Pero la vela order block sí es la vela de color contrario al impulso. Si las dos velas tienen el mismo mínimo, es liquidez. Acuérdense, tienen que tener muy claro eso. Por ejemplo, acá tengo dos velas que tienen el mismo mínimo, esto es liquidez. Si acá estas dos velas hubiesen estado con el mismo mínimo, probablemente más adelante iba a venir otro movimiento, el cual iba a ser esto. Tomar la liquidez de los dos mínimos iguales para después sí subir. Bien, para responderle a Sam, es normal al principio porque es mucha información que yo estoy dando. Aparte, yo estoy dando una clase que es un poquito más avanzada, no es algo inicial. Sin embargo, yo trato de explicarles de la manera más básica para que puedan entenderlo. Pero si tú sigues entrando a las clases, te vas a dar cuenta que es algo fácil, que no es tan complicado. Solamente tienes que prestar atención y ver mis videos, los que tengo en el perfil de TikTok.
Por allí se pueden dar cuenta cuándo es una toma de liquidez, cuándo es un order block, cómo identificar un order block y otras cositas que yo les estoy explicando por allí. Bien, entonces, volviendo al tema. Mi última vela contraria al impulso es mi vela verde, por ende es la vela que yo voy a nombrar como una zona de demanda o mi order block, ¿ok? Entonces yo identifico mi zona como mi zona de order block y espero a que el precio reaccione. Pero si yo le doy seguimiento a la estructura, me doy cuenta que acá hay un espacio vacío, una zona ineficiente que también el precio puede llegar a respetar. ¿En dónde está ese espacio vacío? En el cierre de esta vela y en la apertura de esta vela. Acá hay un espacio vacío que el precio debería venir a llenar o rellenar más adelante para que sea un precio o un mercado eficiente. Entonces esta también es una zona de interés a la cual el precio puede llegar a manipular o a comprar o a vender, dependiendo del caso, si estamos en zonas de ventas o en zonas de compra. En este caso estamos en zona de compra. ¿Qué pasó en este movimiento? Que yo les voy a dar también un tip o algo clave o una, como decía cuando yo estudiaba, esto es una pregunta de examen o una pregunta en la cual ustedes se van a encontrar muchas veces en el mercado y esto les puede servir para que ustedes puedan identificar estas zonas. ¿Por qué esta zona es mucho más válida que esta zona y por qué el mercado respetó fue esta zona y no llegó a esta zona? Bien, si yo le doy seguimiento al precio, puedo notar que acá yo tengo un máximo que no fue lo suficientemente capaz de superar el máximo anterior, por lo tanto se convierte en liquidez. ¿Cierto o falso? Este punto acá que estoy marcando. Este punto no fue capaz de superar este máximo, ¿ok? Entonces esto se convierte en una liquidez, ¿cierto? Bien, quiero que esto lo voy a explicar detalladamente para que ustedes se den cuenta de las trampas que hace el mercado. Entonces, acá en este punto, cuando me realice este máximo, yo ya tengo identificado mi zona de imbalance. ¿Ok? Tengo mi imbalance acá marcado, o mi pair value gap, o mi espacio vacío. Veo que el precio me realiza este máximo, pero este máximo no fue capaz de hacer toma de liquidez. Sin embargo, me hace un mínimo que entra dentro del imbalance y me realiza un nuevo máximo para recién capturar esta liquidez. Si no me equivoco, el día de ayer o el lunes en la clase que yo les expliqué, les comenté lo siguiente. Cuando el precio me realiza un máximo y me deja una zona ineficiente, además de eso, dentro de ese máximo me deja liquidez, por más que el precio vuelva a mi zona de reacción sin haber hecho la toma de liquidez o el cambio de carácter, en este caso la estructura, esta zona sigue siendo eficiente. Esta zona sigue siendo eficiente. ¿Ok? Lo voy a marcar acá como un dibujo un poquito más fácil. Bien. Yo tengo acá mi order block identificado, ¿cierto? Acá yo tengo mi order block identificado. Y por este lado yo tendría mi máximo. Para que este order block que tengo acá en esta zona sea válido y sea muy importante, el precio primero tiene que venir a hacerme el rompimiento de este máximo. Si el precio sigue por acá abajo, vuelve y recién ahí reacciona, después del rompimiento del último máximo, esta zona sigue siendo válida. ¿Cuándo esta zona va a ser mitigada? Cuando el precio vuelve a la zona, pero después de haber hecho el cambio de carácter en la estructura. No sé si me estoy explicando. Por favor díganme si sí o no y vuelvo nuevamente para atrás y les explico. Lo que quiero que ustedes entiendan es cuando una zona es mitigada o ya cuando una zona es respetada. ¿Ok? Acá en este punto voy a volverlo a explicar porque probablemente es como que un poquito complicado. Esto es un poquito complicado, pero pasa muchas veces en el mercado. Se lo voy a explicar acá en el gráfico. Bien, este sería mi punto máximo del cambio de carácter o del impulso que fue capaz de hacer el rompimiento de la estructura. Entonces, este sería mi punto máximo, este sería mi punto mínimo. Acá abajo, este sería mi punto máximo, mi punto mínimo. Bien, si yo ya tengo detectado mi punto máximo, yo tengo que llevarlo hasta donde se convierte un cambio de carácter la estructura. Supongamos que estamos en este máximo, yo tengo mi línea aquí trazada, pero veo que el precio no llegó a mi zona.
Sin embargo, yo tengo ya mi imbalance identificado por la parte inferior y veo que el precio llegó a mi zona y reaccionó. Pero hasta este punto, cuando el precio llega a reaccionar, todavía no me ha hecho el cambio de carácter válido. ¿Ok? Hasta el momento el precio no me ha hecho un cambio de carácter. Entonces, si el precio llega a mi zona, lo mitiga, pero no me ha hecho el cambio de carácter, esta zona todavía sigue siendo eficiente y una zona a la cual el precio puede llegar más adelante. Es decir, es una zona que fue mitigada, pero el precio todavía no está reaccionando a mi cambio de carácter porque no lo ha hecho todavía. Hasta este punto el precio llegó a mi zona, pero no me ha hecho el cambio de carácter. Entonces yo tengo que continuar con mi línea de máximo a esperar a que el precio me realice un cambio de carácter. ¿Cuándo el precio me realiza el cambio de carácter? En este punto. Cuando el precio cierra con una vela con cuerpo por arriba de mi zona. Ahí recién es que yo puedo decir que esta zona ahora sí es válida. Y esta zona ahora sí es válida. ¿Por qué? Porque el precio ya me hizo un cambio de carácter en la estructura. Por ese motivo es que esta zona ya se encuentra válida. Acá en este punto no era válida porque el precio no me había hecho un cambio de carácter en la estructura. Porque no había superado este máximo. Pero más adelante, cuando me hace este rompimiento de la estructura, ahora sí es una zona válida. ¿Por qué? Porque el precio ya me hizo un cambio de carácter en este punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar a que el precio llegue, bien sea a mi zona de imbalance o a mi zona de order block. ¿Ok? Creo que lo expliqué muy detalladamente y lo repetí varias veces para que ustedes como que lo tengan en la zona. En la zona, no, perdón, en la mente. Para que lo tengan siempre, siempre, siempre en la mente. Esta zona sigue siendo válida, sí, porque el precio ya me hizo un cambio de carácter en la estructura. Hasta que el precio no me haga un cambio de carácter, esta zona no es válida, ¿ok? No es una zona válida y más adelante puede seguir siendo mitigada. Una vez que el precio me realiza el cambio de carácter en la estructura, ahora sí es una una zona válida a la cual el precio va a reaccionar. ¿Y qué fue lo que hizo? Cuando en este punto no era válido, no era válida esta zona, el precio solamente bajó, ingresó a la zona y volvió a subir con la intención de hacer el cambio de carácter. Ahora, una vez que el precio ya me hizo el cambio de carácter, ya me demuestra a mí que tiene fuerza alcista, por lo cual cuando vuelve a mi zona, ahora sí yo entro más confiado. ¿Y dónde tuvo el precio una mejor reacción? Cuando no era válida la zona o cuando fue válida la zona. Obviamente cuando fue validada la zona. Acá aún la zona no era validada, por ende el precio no tenía intenciones de subir. Una vez que me valida la zona, ahora sí el precio vuelve y reacciona. Entonces estos son también como que detalles que el mercado a ti te demuestra con pistas. Esto es una pista, lo que el mercado te dio acá. Es decir, acá tengo una zona que puede reaccionar, pero no me hizo el cambio de carácter. Entonces, yo espero a que me haga el cambio de carácter. Una vez me valida el cambio de carácter, ahora sí el precio va a venir y reaccionar con mucha fuerza. Se aplica lo mismo para imbalance y para order block. Y esta zona yo la puedo dejar, seguir dejándola eficiente. ¿Y cuando deja de ser eficiente o cuando deja de ser esta zona válida? Después de haber hecho el cambio de carácter de la estructura, cuando el precio viene y rompe la zona. Pero acá en la zona de order block puede reaccionar varias veces, ¿ok? Porque son zonas de demanda. En este caso que estamos buscando compra. Pero por ejemplo, ya que el precio me llegó a un punto muy muy alto, ¿no? Supongamos que este es el punto máximo. Y el precio viene y regresa a mi zona de order block. Obviamente, estando acá en este punto, si yo sé que el precio ya llegó a un punto máximo, hizo un cambio de carácter, yo no voy a volver a comprar hasta esta zona. Probablemente esta zona va a ser eficiente, pero ya no va a ser tan eficiente como lo fue anteriormente. Capaz que llegue hasta aquí o capaz que llegue hasta aquí. Entonces yo no voy a comprar de la misma manera que compré acá, sino voy a tratar de ser como que un poquito más precavido y comprar manteniendo mi stop loss cerca de mi precio de entrada. Y si se me va positivo, que obviamente si esta zona fue capaz de hacer este impulso tan grande, cuando vuelva a esta zona va a volver a reaccionar. Capaz que no de la misma manera, pero va a reaccionar. Entonces me va a dar cierto profit, el cual yo lo puedo aprovechar. Buenas tardes para los que están recién ingresando. Bien, yo 10 minutos más tengo para enseñarles un poquito más. Ahora vemos el último índice que sería un crash y ya eso sería todo por el día de hoy. Igual vamos a ver, como les dije, un nuevo índice. No sé cuál quieren ver, el crash 300, crash 500, crash 1000. Sí, para la alza y para la baja, para
para cualquier tipo de tendencia, bien sea alcista o bajista, el precio se mueve igual. Las zonas de oferta y de demanda son iguales, ¿ok? Bien, y si me preguntan ustedes al día de hoy cuál sería mi nueva zona de order block a la cual yo voy a esperar para reaccionar o para hacer una compra, acá identifico mi rompimiento de estructura, acá con cuerpo de vela, y mi última vela contraria al impulso como una vela de order block, ¿ok? Y esta sería mi zona de order block. Por lo que yo veo acá arriba, tengo mucha liquidez. Estos puntos que están acá son liquidez, ¿ok? A ver acá. Acá tengo dos mínimos iguales. Bien, acá en este punto el precio puede llegar a ser una reacción pequeña. Ojo, no va a ser una reacción muy grande. Porque acá hay una acumulación del precio. Pasa que esto es en 15 minutos y en 15 minutos no me gusta mucho. Yo prefiero buscar mis zonas verdaderas de demanda y de oferta en temporalidades grandes y después que el precio llegue a esa zona, ahí sí buscar unos puntos buenos de compra o venta. Pero por ejemplo yo acá puedo identificar que acá yo tengo una acumulación del precio. Luego el precio tiene la intención de bajar, hacer toma de liquidez y un rompimiento de estructura. Por ende, acá yo tengo una zona de compra, ¿cierto? Esto sería una zona de compra en corto plazo. Y por el lado, antes de llegar al precio, puedo ver que acá hay mínimos iguales, quiere decir que es acumulación del precio o liquidez, que probablemente el precio puede venir y manipularla. Sin embargo, ya hizo esta manipulación acá en este punto, hizo la manipulación, pero no llegó a mi zona de order block. Todavía le falta. Todavía no llegó. Mm. No, para comprar yo esperaría que llegue acá. O que me haga un rompimiento de este máximo y me deje una nueva zona eficiente por acá. Por acá. Algo así. Que el precio me realice un rompimiento de la estructura y vuelva hasta esta zona para seguir comprando. Eso sería lo que yo esperaría. Que el precio me siga haciendo un máximo porque por acá tengo mucha liquidez. Y si yo bajo la temporalidad a una hora no voy a ver nada por acá. Es lo que me parece a mí. A ver, igual voy a bajar la temporalidad para que ustedes vean conmigo y lo sepan identificar. A ver. Sí, yo esperaría hasta acá para seguir comprando. Por acá tengo una zona de breaker block, pero acá no tengo un imbalance. Y para que el breaker block funcione, yo tengo que tener una zona de imbalance por este lado. Pero no tengo imbalance. Y el imbalance que yo puedo observar más cercano está por acá. Si ustedes lo logran ver también conmigo, está acá. Este sería mi imbalance. Acá. Entonces esperaría que el precio vuelva a la zona. Puedo comprar o acá o puedo comprar o acá. ¿Ok? Esas serían mis zonas de compra. De lo contrario, seguir esperando hasta que el precio, si no me realice un rompimiento de la estructura por acá, que me haga algo así, y yo puedo identificar por acá un order block, y que el precio vuelva y suba. Este sería mi movimiento. Ojo que las compras van a ser hasta esta zona. Hasta esta zona. En Binary, sí, Binary, es conveniente aplicar las temporales de 30 minutos. No, para responderle a Alejandro, yo hacía binarias, yo hice binarias como por un año, me gustaba mucho binarias y aprendí a hacer mucho análisis técnico con binarias. Pero aplicaba el Forex convencional, que era líneas de tendencia, soportes y resistencia. En binaria funciona, pero eso se hace en un minuto y en 5 minutos. En 30 minutos y en una hora no te recomiendo hacer binarias en esa temporalidad porque, o sea, tú una vez identificas una zona, en una hora, cuando el precio llega a la zona, puedes ingresar en 5 o en 10 minutos que el precio te va a reaccionar, vas a tener una reacción ahí. Pero te recomiendo, si vas a hacer binaria, que lo hagas en un minuto, esa es la idea, hacer binaria en un minuto. Si vas a hacer para tener un beneficio de 4 a 5 horas, yo te recomiendo hacer Forex o hacer índices. Y si me preguntan a mí entre índices y Forex, ¿cuál prefiero? Yo prefiero índices. A ver, ¿tiene canal de Telegram? Sí, tengo un canal de Telegram, escríbanme por privado y yo les paso el enlace el enlace al cual ustedes se pueden unir. ¿Con qué broker opero? Con Derip. Derip es el broker con el cual yo opero.
Bien, por acá, si ustedes se dan cuenta, tengo una zona que todavía es eficiente, el precio aún no ha llegado a esta zona. Esto es con el Crash 500. Esto yo ya lo había dejado así tal cual como está, la última clase que la vimos, creo que fue el día de ayer, si no me equivoco. Creo que no guardé el último. Sí. Bien, esta fue la última clase el día de ayer. Por acá tengo mi mínimo interno. Y por acá tengo mi máximo interno. ¿Por qué este es mi máximo interno y no este mi máximo interno? A ver, alguien que me lo responda por favor en el chat. ¿Por qué mi máximo interno es este más no este? A ver, déjenme revisar el Instagram. Pasa que en el Instagram tengo muchos mensajes que todavía no he revisado. Cómo es tu nombre? José Castillo, ¿puede ser? Tal cual, para las personas, para las dos personas, para Juan y para yo, que respondieron, creo que yo lo entendí de la manera en que ustedes lo quisieron decir. A ver, 77. Y para los que respondieron de esa manera, sí, es válido lo que me están diciendo. Denme un segundito para revisar acá el Instagram. No veo un mensaje con ese nombre de Instagram. Si quieres, vuelve a escribir y te puedo contestar por allí. Bien, para comentar nuevamente, ¿por qué mi máximo es este más no este que está acá? Bien, recuerden que los máximos y los mínimos son aquellos que son capaces de hacer un rompimiento de la estructura. Por ese motivo, el que fue capaz de hacer el rompimiento de esta estructura fue este máximo, ¿ok? O el que fue capaz de generar este último mínimo fue este máximo. Por eso este es el máximo y este es el mínimo. Si el precio acá en este punto me realiza un movimiento así y luego rompe la estructura, ¿cuál sería mi máximo? ¿Este o este? A ver quién me responde. Marco acá 1 y marco acá 2. Y le respondo nuevamente. ¿Cuál sería mi máximo? ¿El 2 o el 1? O lo marco acá mejor, porque acá fue donde hice el quiebre de la estructura. No lo hice acá, sino lo hice acá. ¿Cuál sería mi máximo interno? ¿El 2 o el 1? Bien, ¿quién da más? ¿Quién da más? Veo que todavía hay confusión y esas confusiones son las que quiero que aclaren ahora mismo. ¿Por qué el máximo interno correspondería al 2 más no al 1? Porque el movimiento es toda la estructura. Toda esta estructura es un solo movimiento. Si el precio acá en este punto, les explico para que lo voy a explicar de una manera lenta para que ustedes tengan ese conocimiento. Si el precio acá me realiza este movimiento así tal cual, este mínimo, que no fue capaz de romper este que está acá, que estoy marcando, luego se regresa y me realiza otro mínimo. Supongamos que este mínimo tampoco fue capaz de superar ni este ni este. Se regresa hasta acá y me realiza un nuevo impulso. Yo tengo que considerar de que mi máximo interno viene a ser el número 2. Es decir, que para las personas que me contestaron que el máximo era el número 2, están en lo correcto. ¿Por qué? Porque el movimiento para hacer el rompimiento de esta estructura se originó acá en esta zona. Y por ese motivo, entonces, yo tengo que definir que o tengo que identificar que si mi movimiento capaz de hacer el rompimiento de esta estructura inició acá en este punto, entonces yo tengo acá mi toma de liquidez, el movimiento que fue capaz de hacer el rompimiento lo tomo como una zona de ventas y va a ser mi zona potencial de reacción para que el precio llegue hasta ahí. Este no sería mi punto interno o mi máximo interno y este tampoco. ¿Por qué? Porque estos dos están dentro de la liquidez todavía. Esto es parte de la liquidez. El movimiento que fue capaz de generar el rompimiento y que inició desde acá, desde este punto, es el movimiento origen. Fue capaz de hacer el rompimiento de esta estructura. Esto que estoy marcando acá, estos máximos, estos mínimos, es lo mismo que si yo estuviese marcando acá. Si yo hago estas marcaciones, perdón que me están llamando, ahorita tengo que contestar una llamada. Si yo hago estas marcaciones acá, mi movimiento o mi máximo de este movimiento es este y el mínimo es este. Es lo mismo que acá, solo que en este punto está con menos
velas de por medio o con menos máximos y mínimos de por medio, pero acá está mucho más marcado estos movimientos de máximos y mínimos que se convierten en liquidez, ¿ok? Entonces, todo el movimiento, por ejemplo, de esta zona es todo esto un solo movimiento y de esta zona todo esto es un solo movimiento. ¿Por qué es un movimiento completo? Porque hasta que el precio no me realiza un rompimiento del mínimo, todos los movimientos que se generen dentro de esta estructura siguen siendo el mismo movimiento hasta que me realice un rompimiento de la estructura, ¿ok? Entonces, por ese motivo es que esto sigue siendo un mismo movimiento. Bien, eso que está diciendo ahora nuestro compañero es algo muy bueno. Yo en mi grupo, en el grupo de Telegram, yo tengo habilitado para que puedan enviar imágenes. Lo hice con la intención de que ustedes puedan compartir sus análisis técnicos y yo les pueda corregir los análisis que estén compartiendo por ese grupo. Esa es la intención de ese grupo, avisarles cuando hay clase y también que ustedes puedan compartir sus análisis y yo les pueda corregir los análisis. A ver, escríbeme por el TikTok y yo te comparto. Yo te comparto el enlace del Telegram, así tú puedes ingresar ahí. O mándame un mensaje al Instagram y yo te paso la invitación del link. A ver. Ese sería el Instagram. Sí, pasa que no sé por qué el Telegram me actualiza todos los días el link. No me deja un solo link, me lo está actualizando todos los días. Entonces no sé por qué hace eso. Todos los días actualiza el link y siempre el mismo link que le mando a las personas al día siguiente es diferente. Bien, como les había comentado, este era ya el último índice que iba a analizar. Ya les comenté por qué el motivo de este máximo y este máximo, por qué se considera que es el máximo de la estructura y este máximo de la estructura. Hasta el momento aún nos seguimos manteniendo en que este es el máximo hasta que el precio no sea capaz de romper. Una vez que este movimiento haga que el precio rompa la estructura, cambiamos el máximo interno hasta este punto, ¿ok? Entonces, por el momento nos quedamos con este máximo y este sería mi movimiento de reacción para las ventas. No sé si tienen alguna otra pregunta que yo les pueda responder. Bien, ¿cómo sería la entrada en el máximo que ya realizó? Se los voy a explicar nuevamente. Acá en este punto, yo ya identifiqué una toma de liquidez del lado izquierdo. Voy a acercar un poquito más la pantalla para que ustedes noten acá la toma de liquidez. El precio realizó un máximo con mecha más no con cuerpo. Por ese motivo, yo considero que este punto es una toma de liquidez, es decir, que el precio solamente subió para tener la intención de sacar a las personas que estaban vendiendo en este punto, manipularlos y luego irse con el movimiento. Por ese motivo, esto sería mi zona de ventas. Sin embargo, les comento que esta zona para mí no es una zona de ventas muy potencial. ¿Por qué? Porque hay mucha acumulación dentro de la zona. Hay mucha acumulación. Sin embargo, el precio cuando llegue hasta acá va a reaccionar. Seguramente va a hacer una reacción, pero va a ser una reacción pequeña, porque es un movimiento de la estructura interna. ¿Cuándo va a ser el movimiento grande? Acá arriba. Acá en este punto es donde va a ser el movimiento grande, que puede ser capaz de hacer esto y romper el último mínimo de la estructura. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo voy a considerar una entrada cuando el precio llegue a esta zona o llegue a esta zona? Que el precio venga de esta manera. Acá yo ya tengo identificado que esto es liquidez. ¿Por qué? Porque el precio no fue capaz de ingresar a mi zona para reaccionar. Entonces, esto es un punto de liquidez, el cual el precio tiene que venir y manipular. ¿Hasta dónde va a manipular? Hasta esta zona, que es mi zona de order block, para después caer. Bien, entonces yo ya tengo identificado que esto es una liquidez. ¿Cuándo deja de ser liquidez este punto? Cuando el precio me rompa el mínimo. Si el precio no me rompe el mínimo, este punto está dentro de la liquidez de esta zona. ¿Ok? Esto es liquidez de este movimiento. Repito, esto es liquidez de este movimiento. ¿Por qué? Porque el precio todavía no ha sido capaz de romper este mínimo. ¿Cuándo deja de ser liquidez? Cuando el precio me realice este rompimiento acá en esta zona. No importa si el precio me realiza algo así y después rompe, pero acá ya está dejando de ser liquidez.
y ya me está habilitando una nueva zona de ventas. Bien, entonces, hasta el momento esto es liquidez, el precio tiene que venir a buscar manipularla hasta este máximo o hasta esta zona de interés para después sí irse a la baja. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Esperar a que el precio suba por acá de una manera suave, haciendo impulsos y retrocesos, que supere este máximo, que me realice una manipulación con intenciones de llegar a mi zona de ventas, haga el cambio de carácter. Una vez que me hace el cambio de carácter, identifico mi toma de liquidez, mi cambio de carácter, mi zona de ventas, y cuando el precio sube hasta acá es cuando yo voy a vender. Bien, espero que yo le haya contestado la pregunta que consultaron. Esta ya sería ya mi última explicación por el día de hoy. Probablemente mañana voy a estar dando otra clase, pero va a ser en horas del mediodía aproximadamente. En horas del mediodía o en la mañana, pero igual yo lo voy a avisar. Previamente eso va a estar avisado. De lo contrario, nos veremos el lunes. Igual lo que yo quiero es que ustedes les sigan dando seguimiento a los índices que el día de hoy identificamos con zonas de oferta y zonas de demanda. Tienen que darle bastante seguimiento. Por ejemplo, si yo ya sé que el precio debería llegar a esta zona, puedo buscar una zona de compras de interés por acá en este punto que me demuestre una buena zona de interés. Compro. ¿Hasta dónde voy a comprar? Hasta este máximo para que el precio venga a manipularme esta zona. Entonces, cuando el precio me manipule esta zona, ya entra en mi zona de venta, espero el cambio de carácter y vendo. Bien.